Para la segunda inspección, ya se había formado un equipo oficial. Lo componían 2 ingenieros de la autoridad ferroviaria, un geólogo del servicio de prospección, el capataz del túnel y 3 obreros que habían estado presentes durante el descubrimiento inicial. En las órdenes escritas no aparecía ninguna referencia a criaturas. El lenguaje oficial hablaba únicamente de vacíos no cartografiados. Y posible cantería premoderna. El descenso al túnel fue más silencioso que la primera vez. Las botas raspaban la piedra. Los faroles siseaban suavemente. Las vigas de madera crujían al cambiar la temperatura. Al llegar a la entrada sellada de la cámara, retiraron la lona. De inmediato, salió otra oleada de aquel aire estancado. Antiguo, cargado de minerales. Y con un leve matiz orgánico, a simple vista, la cámara parecía igual. Las paredes pulidas seguían curvándose hacia el interior. El suelo de tierra compactada conservaba las hendiduras de paso repetido. Pero el ambiente era distinto. No estaba vacío. Estaba expectante. Las marcas en forma de manos eran ahora inconfundibles. De cerca, resultaban demasiado largas para ser humanas. Palmas estrechas. Surcos de dedos alargados que terminaban en puntas finas. La separación entre ellas sugería una envergadura superior a la de un hombre medio. Además, no todas eran iguales. Había variaciones de tamaño. Como si pertenecieran a individuos de distintas edades, el geólogo se arrodilló y tomó medidas sin hacer comentarios. Los ingenieros hablaban en voz baja, evitando cualquier especulación. Solo los obreros mostraban inquietud evidente, con la mirada fija en las sombras más allá del alcance de la luz. Al fondo de la cámara, el pasaje estrecho seguía abierto a diferencia del túnel excavado por los hombres. Este pasaje descendía con una pendiente suave. Las paredes eran más regulares. El suelo mostraba las mismas hendiduras alargadas, dispuestas en líneas paralelas. En algunos puntos había marcas de arrastre, como si algo hubiera sido deslizado por la piedra. Contra todo buen juicio, decidieron continuar. Se aseguró una cuerda en la entrada. 2 faroles se dejaron atrás, marcando el camino de regreso. A medida que avanzaban, el aire se volvía más cálido. Una vibración sutil se transmitía a través de las botas. No era un temblor. Era un pulso constante, rítmico, como maquinaria lejana, funcionando muy por debajo. Tras varias decenas de metros, el pasaje se abrió de nuevo. Esta segunda cámara era más grande. El techo se elevaba mucho más alto que el anterior. Las paredes no eran uniformes. Mostraban capas de trabajo diferentes. Algunas zonas estaban lisas y desgastadas. Otras presentaban crestas y surcos poco profundos. Resultado de contacto prolongado. No de corte. En el suelo había fragmentos de un material pálido. Parecían trozos de piedra. Pero al levantarlos se deshacían con facilidad, reduciéndose a un polvo fino que se adhería a la piel. Tenía un olor seco, calcáreo. El geólogo lo examinó y dijo solo una cosa. No pertenecía a la roca de la zona. La luz reveló manchas oscuras en el suelo. No estaban encharcadas. Habían sido absorbidas por la tierra. Eran antiguas, secas, orgánicas. Nadie preguntó qué podían ser. Fue allí donde reaparecieron. No avanzaron hacia el grupo. Simplemente se hicieron visibles. Al menos una docena, distribuidos alrededor de la cámara.
parcialmente encajados en nichos poco profundos tallados en la pared. Su postura era relajada. No había señales de amenaza. Los brazos colgaban a los lados. Los dedos largos, ligeramente curvados de cerca, los detalles eran claros. No tenían cabello. La piel era fina, tensa sobre cuerpos estrechos. Tan pálida que dejaba ver venas azuladas bajo la superficie. Los rostros eran alargados. Narices reducidas. Bocas pequeñas, cerradas. Los ojos dominaban el rostro. Grandes, oscuros. Con una profundidad inquietante. Cuando uno de los ingenieros cambió de postura, la figura más cercana reaccionó. No retrocedió. Inclinó la cabeza. Ajustó su posición para mantener el equilibrio. Cada movimiento era preciso. Económico. Como si el gesto innecesario hubiera desaparecido con el tiempo, no hubo palabras. Ni sonidos. Ni gestos interpretables. Simplemente observaban. Su atención no parecía individual, sino colectiva. Como una evaluación conjunta. El tiempo empezó a sentirse extraño. Algunos hombres dirían después que los minutos parecían horas. Que las llamas de los faroles ardían demasiado estables. Que su propia respiración sonaba lejana. Uno describió la sensación de haber entrado en un lugar donde el tiempo se movía de otra forma. Sin previo aviso, una de las figuras dio un paso adelante. No hacia los hombres. Hacia la pared. Apoyó la mano contra la piedra. Los dedos se abrieron y presionaron con fuerza. Una vibración atravesó la roca. Otra figura hizo lo mismo. Luego otra. Varias quedaron conectadas a las paredes. El efecto fue inmediato. La vibración aumentó ligeramente. Se sintió en los cuerpos. En los huesos. Un zumbido grave llenó la cámara. Más sentido que oído. Las llamas temblaron. El polvo se elevó en finos hilos. Y de repente, todo cesó. Las figuras retiraron las manos. Y volvieron a su posición original. No hubo explicación, los ingenieros se miraron. El capataz carraspeó. Ordenó la retirada. Nadie protestó. Mientras retrocedían, las figuras no lo siguieron. Permanecieron inmóviles, observando. Hasta que la luz dejó de alcanzarlas, esa noche, el campamento quedó bajo restricción. Se apostaron guardias en la entrada del túnel. Los informes oficiales se escribieron, corrigieron. Y volvieron a escribirse. El lenguaje seguía siendo técnico. Cauto. Vago a propósito. En privado, se contactó con autoridades federales. Días después, llegaron hombres que no figuraban en ninguna nómina. Ropa sencilla. Cuadernos en lugar de herramientas. Hacían preguntas distintas. ¿Cuánto tiempo había estado sellada la cámara? Si las figuras demostraban inteligencia. Si se había producido algún tipo de comunicación. A los obreros se les ordenó guardar silencio. La noche siguiente, un hombre no regresó. Tras una revisión rutinaria cerca de la entrada de la cámara. Su ausencia no se notó de inmediato. Cuando se organizó la búsqueda, lo primero que encontraron fue su farol. Estaba de pie. La llama seguía encendida. No había huellas alejándose. Ni signos de lucha. La cámara interior estaba vacía. Las figuras habían desaparecido.
En su lugar, nuevas marcas cubrían la piedra. No eran manos. Eran trazos alargados, dibujados con un residuo mineral húmedo. Los patrones se repetían, curvándose, cruzándose. No eran aleatorios. Parecían lenguaje. Nadie pudo leerlos. Pero todos entendieron el mensaje. La montaña no estaba deshabitada.